5 años después. Cuando Ben se graduó de la escuela secundaria, tenía 20 años y estaba desesperado por encontrar trabajo. Su padre, Clint, todavía repartía periódicos. Ahora el único cheque de pago de la casa prácticamente se gastó antes de imprimirse, consumido por billetes viejos. La madrastra de Ben ya no trabajaba. En realidad, Deidra apenas salía de casa. Quería estar allí cuando Eric llegara a casa. No había ningún lugar en la ciudad al que Ben no se hubiera acercado. Si estaba a poca distancia, tenía su aplicación y, a pesar de su pierna, Ben empleó una definición muy vaga de esa medida. Ferreterías, gasolineras, grupos de paisajismo. Tenía 2 aplicaciones flotando en algún lugar para publicidad disfrazada. Ponte un traje tonto y agita un cartel. Un mal trabajo con peor salario, pero Ben lo aceptó de todos modos. Clint dijo que no había prisa, que eventualmente Ben encontraría una oportunidad. Ben sabía que la primera parte no era cierta y, después de esperar todo el verano, también dejó de creer en la segunda parte. Podría haber sido por agotamiento, de modo que cuando Ben se dijera a sí mismo que lo había intentado todo, fuera la verdad. Quizás fue por despecho. El hecho era que Ben no estaba realmente seguro de por qué había presentado su solicitud en el supermercado o por qué había aceptado la entrevista cuando lo llamaron al día siguiente. El final de agosto fue caluroso y pegajoso, pero Ben caminaba despacio, más lento de lo que tenía tiempo y más lento de lo que exigía su pierna. Cuando llegó a las puertas, se detuvo por completo, justo afuera del sensor que las activaría. Se detuvo, observó y pensó hasta que llegó tarde a su cita. En los años transcurridos desde la desaparición de Eric, Ben había estado cerca de la tienda solo un par de veces. Su padre con menos frecuencia y Deidra ni una sola vez. Por dentro lucía exactamente como lo recordaba. La misma iluminación estéril y mala música. Pero se sentía diferente, como pensar en la última comida que comiste antes de enfermarte. Se sintió muy parecido a eso. Se sintió exactamente así. Tenía tantas ganas de irse que era en todo lo que podía pensar. Pero sus pies siguieron moviéndose. Su boca siguió hablando. Su cuerpo siguió haciendo cosas, hasta que Ben se encontró sentado en una oficina a punto de realizar una entrevista para un trabajo que no quería pero que de alguna manera sabía que conseguiría. Justo debajo de una larga ventana había 2 televisores de tubo. Una pantalla estaba en negro, así que Ben miró la otra. Era un espectáculo aburrido, nada más que una nevera de delicatessen parpadeante. Ben recordaba esta habitación, aunque solo la había visto una vez antes. Recordó al director de la tienda, Bill Palmer, señalando la misma imagen tartamuda y encogiéndose de hombros con exasperación mientras Deidra sollozaba en la puerta. El hombre no se había disculpado, no había hecho nada excepto asegurar a los clientes que todo estaba bajo control. Siguió diciendo eso, bajo control. Como si significara algo. Como si tuviera alguna maldita idea de lo que estaba pasando. Ben miró su reloj. ¿Cuánto tiempo había dicho la chica que sería? ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Sintió que sus piernas temblaban de nuevo, una indicación para levantarse, una indicación para levantarse y salir de la habitación, salir de la tienda. Ben se frotó el muslo izquierdo con la palma de la mano y giró la cabeza hacia el sonido de unos pasos que se acercaban. Casi se rió cuando entró Bill Palmer. El hombre era un poco más calvo y un poco más gordo, pero aún así se movía como si fuera un rey de mierda. Metió una llave en la cerradura de su archivador, sacó algunos papeles y luego se volvió hacia su escritorio. Ni siquiera había mirado a Ben todavía. Gruñendo mientras se sentaba, suspiró profundamente mientras tomaba un bolígrafo de su escritorio. Giró de un lado a otro en su silla mientras deslizaba un papel en su portapapeles y lo apoyaba contra su redondo vientre. Ben esperó con impaciencia a que el hombre levantara la vista, lo reconociera y terminara la entrevista. Normalmente no hago estas cosas, dijo, revolviendo los papeles, fingiendo escanearlos y haciendo un mal trabajo también. Cuando finalmente levantó la vista, Ben sintió un revuelo en el estómago. Pero Palmer no reaccionó en absoluto. Sus ojos color barro parecían ridículos detrás de sus gafas, hinchados y vacunos en su cara gelatinosa. Aquí dice que nunca has tenido trabajo.
Recién me gradué de la escuela secundaria. Palmer asintió. ¿Eres un tonto? Nasser. Ben se estremeció. ¿Ladrón? ¿Alguna vez te arrestaron? Estos formularios hablan de delitos graves, pero... Nasser. El hombre estudió a Ben por un momento, golpeando su bolígrafo contra el portapapeles. Finalmente habló. ¿Te conozco? Lo lamento. Aquí vamos. ¿Te conozco de algún lado? De aquí. Tal vez por hacer compras aquí en algún momento. Bueno, no creo que necesite preguntarte si puedes levantar cajas, dijo el hombre después de un rato, señalando a Ben con su portapapeles. ¿Puedes trabajar durante la noche? ¿Eso es todo? ¿Como cajero? ¿Qué? Palmer miró la hoja en el portapapeles y suspiró con exasperación. No necesitamos más cajeros, dijo, subiéndose las gafas y pellizcándose el puente de la nariz. Yo también aposté por el chico de las maletas, señor. Almacén. Necesitamos a alguien en el equipo de stock. El turno es de 10 a 6, más o menos. ¿Por la noche? Tienes suerte de ser fuerte, muchacho. Sí. Por la noche. Cuando no hay sol. Primer meridiano. Es solo que mi papá trabaja por la noche y mi madrastra. No hay nada durante el día. No es una cosa. El salario es de $8 la hora. Tiempo y medio en vacaciones, de los cuales trabajarás todos y cada uno. Ben se encorvó en su silla y se secó las manos con el pañuelo mientras se adaptaba a la oferta. El portapapeles vibró cuando Palmer lo arrojó sobre el desordenado escritorio a su lado. Este no es un periodo de toda la vida en un submarino, hijo. Se están llenando los estantes y tengo un montón de nombres por aquí, en alguna parte, de personas a las que puedo llamar cuando te vayas. Alguien estará allí para mostrarte cómo funciona, ¿quieres el trabajo o no? Está bien, se escuchó decir Ben. Palmer le entregó a Ben algunas cosas junto con algunos papeles para que firmara. Pero Ben realmente no estaba prestando atención. Aún aturdido por la impresionante falta de conciencia que Bill Palmer había mostrado, Ben necesitó un esfuerzo concertado para resistirse a arrojar las pilas de papeles del escritorio del hombre y gritar hasta recordar quién era Ben. Ben no tenía idea de cómo se lo diría a sus padres o cómo reaccionarían. Y no tuvo mucho tiempo para resolverlo, ya que Palmer quería que Ben comenzara mañana. Pero el dinero se gastaría. Las facturas y los avisos finales escritos en tinta roja se tragarían sus cheques como fuego, y cuando le ofrecieron una solución, el padre de Ben no pudo seguir fingiendo que no había ningún problema. Fue algo bueno. Aunque no lo pareciera.